Hola, mi nombre es Alejandro Escobar. Mi grupo está conformado por Vanessa Mera y Juan José Olaya. Y en este video le vamos a hablar acerca de Immanuel Kant. Voy a hablar sobre la biografía de, de Immanuel Kant. Es un filósofo alemán educado en la Universidad de Königsberg en 1740. Estudió teología, fue un alumno muy destacado, la cual llegó a que el profesor Martin Knutzen lo ayudara y lo introdujera en la filosofía racionalista. También lo ayudó por el interés en la ciencia, en particular por la mecánica de Newton. Su existencia transcurrió particularmente por entero en su ciudad natal. En 1976, tras doctorarse en la Universidad de Königsberg, a los 31 años de edad, ejerció una carrera de docente. En 1770, tras fracasar 2 veces en el intento de obtener una cátedra, de haber rechazado ofrecimientos de otras universidades, fue nombrado como profesor de lógica y de metafísica. La filosofía de Kant. En el pensamiento de Kant suele distinguirse un periodo inicial denominado pretítico, relacionado con Wolff y su interés por la física de Newton en 1770. Tras la obtención de la cátedra se abrió un lapso de 10 años de silencio durante los que comenzó la tarea de constituir una nueva filosofía crítica. Después de eso contactó con el empirismo, o sea, hizo algo totalmente distinto a lo de era su época. Kant y el despertar del sueño, ¿qué significa relacionado con él? Es una pregunta fundamental que él hace en su crítica, posiblemente que establece juicios sintéticos. Es decir, que él añade información de diversas cosas o de distintas partes que tienen alguna lógica o a la vez no, y que tiene que llevar con la matemática y referencia con la física. Y alcanzó a demostrar que la metafísica no está aplicada en las estructuras trascendenciales de la experiencia ni del modo. Y Kant puede demostrar a la vez la existencia y no la existencia de Dios o de la libertad con razones válidas por igual. Antes de empezar a hablar de qué es el imperativo categórico de Kant, voy a hablar acerca de Kant y la moral. Bueno, pues Immanuel Kant fue un teólogo preocupado por este tema. Para Kant, el acto moral es el que se realiza como un deber, como un fin en sí mismo, la actuación, bueno, como un fin en sí mismo. La actuación moral se basa en la buena voluntad. El acto moral busca la felicidad ajena, que a su vez permite la propia al ser parte de la humanidad. Bueno, en lo que respecta a conceptos sobre como el bien y el mal, Kant considera que los actos no son buenos o malos, sino que ello depende de la persona que lo realice. De hecho, la moral no es acto en sí, o sea, no es el acto en sí, sino que es el propósito que existe detrás de la acción que va a hacer. Vamos a comenzar con el imperativo categórico. Entiende por imperativo categórico el acto o proposición que se lleva a cabo del hecho de ser considerada necesaria sin tener algún otro motivo para realizarlo. El imperativo es un fin en sí mismo y no un medio para lograr un resultado determinado. Por ejemplo, cuando uno va a decir que uno tiene que respetar a las personas, que debemos ser solidarios con las demás personas y cuando una persona pues necesita ayuda, ayudarla. Bueno, el imperativo categórico no siempre tiene que ser aditivo, también puede ser restrictivo. Por ejemplo, o sea, también dice que es cuando usted tiene que realizar cosas, pero también puede ser que no las haga o deje de hacerlas. Por ejemplo, cuando algunas personas no roban a las demás personas porque piensan que es un acto malo. A lo largo de la obra de Kant, Kant genera diferentes formulaciones que resumen el mandato moral
del imperativo categórico. Se destacan 5 fórmulas y ellas se basan en la existencia de máximas que guían nuestra conducta. Las fórmulas son fórmula de la ley universal, fórmula de la ley de la naturaleza, fórmula del fin en sí mismo y fórmula de la autonomía. Muchas gracias por ver este video. Si algo no les queda claro, por favor díganlo en los comentarios.